Ha sido terrible. Nos despertamos a las 6 de la mañana para venir acá al aeropuerto. Llegamos alrededor de las 9 y después seguimos esperando. A mí me puede causar muchos problemas porque el trabajo. Mi vuelo era a las 1:45, ahora lo cambiaron para las 3:30, pero no sabemos porque no ha llegado la energía eléctrica. Mira, lo malo de esto es que no hay información, no nos dicen nada, si no nos vamos para el hotel de nuevo. Para escuchar los comentarios y entrevistas del Dr. Tomás Castro, visite y suscríbase a nuestro canal Diario 305 y déjenos sus opiniones sobre cualquiera de los temas que tienen que ver con nuestra comunidad dentro y fuera del país. Los aeropuertos en un país son las puertas de entrada y salida de ese país. Y son la puerta de los controles de todo lo que entra y sale en un país, al igual que las aduanas. Entonces, tener unas empresas extranjeras, que es la que se encarga de todo el movimiento en un lugar como un aeropuerto, y que no hayan suficientes controles para que el segundo apagón que ocurre. Sí, el segundo. Sí. Recientemente ocurrió otro apagón. Así es. Y precisamente esos apagones tienen que ver cuando no hay una distribución de la carga eléctrica. Claro. Y de eso yo sé. Por ejemplo, usted no puede prender una planta eléctrica con la carga puesta. Usted prende la planta y posteriormente va entrando diferentes circuitos. Claro. Porque si entra de golpe, se va a apagar, no va a prender, o va a provocar que tumben todo el sistema, los breaks, los breakers, todo lo demás. Hay cosas que yo no soy un técnico en electricidad, pero yo cuando era estudiante, cuando en las escuelas habían escuelas de diferentes oficios, yo recuerdo que en la Fidel Ferrer, la parte que me correspondía de oficio que nos mandaban a los talleres, yo iba a la electricidad. Y yo cuando era un muchacho arreglaba la plancha de mi casa. Correcto. Y conozco bastante sobre cuestiones eléctricas. En mi casa donde yo vivo, los problemas eléctricos los resuelvo yo. Y tengo mi probador y tengo todas mis cosas, porque ¿cuál es el tema? Hay que ir a Harvard a hacer un curso para saber. Entonces, en esos aeropuertos y en esos lugares donde hay una carga eléctrica tremenda y una distribución que tiene que hacerse por diferentes fases. Sí. Cuando no se hace como tiene que hacerse, bueno, vienen esas sobrecargas o vienen unos aumentos de la tensión eléctrica, o sea, del voltaje, y se provocan daños que se llevan de paro todo el sistema, y después para entrar es un problema bastante serio, porque hay que determinar dónde, en qué fase fue que ocurrió el problema. En pocas palabras, lo que tú dices es falta de supervisión por parte del Estado Dominicano, porque está bien la concepción que usted hizo, ¿verdad? Y si la hizo bien y se negoció, ¿verdad? Como siempre se negocia aquí, ¿verdad? Que hay un dinero que va a las arcas del Estado y otra que es una remesa muy particular que tienen los negociantes en la materia. Pero usted tiene que tener un sistema ahí de consecuencias también, como siempre se ha hablado, para que cuando falle un proceso como el que tú estás señalando, bueno, el Estado tiene que ser resarcido. Y resarcir al Estado es resarcir al ciudadano que está usando esa plataforma. ¿Tú quieres ver el tipo de seguridad que tiene ese aeropuerto? No, pero eso es... Hace un tiempo se fue la luz en la pista de aterrizaje de noche y tuvieron que poner lámparas de emergencias para poderle indicar a los aviones dónde aterrizar. Y cuando investigaron, se robaron la alambrada que le daba la luz a toda la pista de aterrizaje. Un desorden. No puede ser. Porque este país es un desorden
de manera completa y definitiva en todos los aspectos. Y ese desorden es que se actúa siempre cuando están en contra de tus intereses, no del interés común, ¿no? Porque esa es la política, es el interés común, ¿eh? Se habla tanto de la justicia social, en la salud pública, pero todo el mundo solamente reacciona cuando te tocan tu salud pública. Sí. Y tu cartera a la hora de tú enfermarte y tener que comprar medicamentos de alto riesgo y demás. Pero cuando las cosas llegan a tocarle a todo el mundo, hay como una constricción del Estado dominicano, como que todo el mundo se contrae y nadie sabe lo que va a hacer. Pero señora, ese es el verdadero compromiso. Ese es el verdadero compromiso. Usted tener soluciones ahí pendientes. Usted tiene que precaver. O sea, usted dice, pero ¿y hasta dónde la ineptitud? ¿Hasta dónde la ineptitud? Hay demasiada ineptitud. No, y a veces también la mediocridad de alguna gente y de algunos sectores y de algunas instituciones crean situaciones muy caóticas. Por ejemplo, que yo quiero hablar de varias cosas, pero yo quiero empezar por esta, Rick. Sí. Un periódico, casi todos los periódicos dominicanos, especialmente el diario El Hoy, publica un subtítulo. Dice: Estados Unidos destruye lancha con 1.000 kilos de drogas cerca de Pedernales. Dirección Nacional de Control de Drogas dice actuó con Estados Unidos. O sea, cuando una persona comete un hecho delictivo, la autoridad está en la obligación de actuar, agarrar, apresar y someter a la justicia. ¿Y qué es eso de estar? ¿Cómo sabemos ahora que esa lancha tenía 1.000 kilos de cocaína? ¿Cómo lo vamos a saber? Sí. Si le metieron un bombazo. ¿Y cómo sabemos la cantidad de personas que venían ahí y si murieron? Pero es que yo no estoy entendiendo el tema. Que una lancha salió de Venezuela y le metían una bomba y matan 11. ¿Por qué es esto? Pero sobre todo, es una coraza que ponen. Sobre todo. Vea los comentarios y entrevistas del Dr. Tomás Castro las 24 horas del día visitando nuestro canal Diario 305. Sobre todo, si dicen que fue cerca de Pedernales, estaban en aguas territoriales dominicanas. Precisamente, sí. Entonces los Estados Unidos se arrogan el derecho de venir a bombardear en nuestras costas. El control lo tienen ellos realmente por el asunto satelital. Sí, pero eso es muy peligroso. Muy peligroso. Porque antes lo que ocurría era, en términos prácticos, que los satélites verificaban una embarcación, por ejemplo, que se acercaba a las costas dominicanas, le informaban a las autoridades dominicanas y la autoridad dominicana interceptaba la embarcación, apresaba a la gente y decomisaba la droga, pero a bombazo. Señores, responsabilidad final que usted es el protagonista solapado de que eso se pueda producir. Está en aguas territoriales, como tú decías. Está en aguas territoriales y entonces usted, no. Fuimos nosotros, independientemente. Exactamente. Porque dice la Dirección de Drogas. Dice, actuó con los Estados Unidos. Sí, pero que yo sepa, los Estados Unidos no tienen competencia territorial dentro de la República Dominicana. Precisamente, sí. Puede colaborar, como yo estoy diciendo que puede colaborar. Mire, ahí va una embarcación entrando a sus costas. Tiene esta ubicación, las coordenadas. Entonces las autoridades dominicanas actúan, pero a bombazos. Sí. Hay otras historias de aviones que se han tumbado dentro del territorio dominicano y dentro del territorio haitiano, a bombazos. Es que a mí no me cabe en la mente ese tipo de cosas, porque que una lancha que iba en los estados, que salió de Venezuela y le metían una bomba y matan 11.
y no hay evidencias de que real y efectivamente tuvieran droga. Y los 11 que mataron no tienen familia. Y fíjate que la declaración la da la DNCD, porque es la institución que está, todo se ha producido en el territorio de la República Dominicana, ¿verdad? Entonces es una forma de expresarse y justificar de alguna forma que se está trabajando conjuntamente con las autoridades norteamericanas. Pero eso deja un mal sabor, como tú dices, es un mal sabor. O sea, usted tiene que tener su soberanía en ese aspecto para usted luchar contra el delito, contra el crimen, de una forma auténtica. Usted conoce, no soslayada y subordinada. Ustedes conocen de alguna embarcación que en aguas territoriales de los Estados Unidos haya sido bombardeada. No, allá no. En Tampa, cantidad de embarcaciones meten droga por Tampa y por Florida. Por el Golfo allá de Tampa. Y por New Orleans y por diferentes. ¿Usted ha escuchado algunos que hayan bombardeado? No, porque allá los protocolos que existen. Protocolos, sí. Un momentito, espérese, que me va a bombardear. ¿Y qué riesgo corremos todos los ciudadanos del Caribe? De que si salimos a pescar o a pasear en un bote, que corremos el riesgo de que nos metan un misil. Eso es serio, eso es peligroso, ¿eh? Sí. Eso es peligroso. Eso es tan peligroso como la versión relacionada con el terrorismo. ¿Quién es terrorista? Que existen dos tipos de terrorismo: un terrorismo de Estado y un terrorismo de gente que lucha y pelea contra un Estado. Y tú sabes que hay un narco que no lo ve el satélite nunca. No. Que se pasa libremente. Pero claro. Y entrega. Porque ese tiene una ruta confirmada y autorizada. Claro. Y ese el satélite no se la mete. Entregas controladas. Porque sí. son ellos. Pero, señores, está documentado. Mire, está más que documentado del caso de la CIA comprando droga en Centroamérica, en Sudamérica, para llevar a los Estados Unidos, obtener dinero para financiar las contras nicaragüenses y el proyecto de boicot al ejército revolucionario de Irán. El caso de Irán-Contra, eso está más que documentado. Sí. Hay cantidades enormes de libros escritos relacionados con eso. Está Larry Seale, un agente de la CIA, Larry Seale, que llegaba a Colombia y se abrazaba con Pablo Escobar. Así mismo. Hola, mi hermano. Y el Reyes que mataron en la frontera con Ecuador. Ese Reyes iba con saco y corbata a Wall Street y negociaba su cuarto. Y salía en video en Wall Street ahí metido. Claro, y después hubo que volar el caco y se lo volaron. Claro, pero él iba allá y nadie lo veía en Wall Street. El presidente de Wall Street fue y se reunió con ¿cómo se llamaba? Apellido Reyes, sí. Que era un comandante de la FARC. Intelectual de esa vaina. Era el cerebro claro, de... ¿cómo era así? El nombre de él, Rafael, algo así era. Entonces, pero era el hombre de las computadoras, el que llevaba toda la estrategia de ese narco. Y entonces fue... Mira, ¿por qué el torrente para financiar actividades y el dinero de la guerrilla y del narco, por qué no lo meten aquí en Wall Street? Para que tenga mayores beneficios y mayores resultados, y es un dinero que se va a limpiar aquí, que lo sepa que es entonces, ¿qué hipocresía es esta? ¿Qué hipocresía es esta? Entonces, bombas por un lado, explotar lanchas, y por otro lado
la droga sigue fluyendo a los mercados común y corriente como si nada hubiese pasado. No, a los mercados nadie le pone la mano, todo lo contrario, porque ahí el es que, Dios mercado. No, y ahí es que está la justificación, mi hermano. Ese dinero es lo que justifica todo. Y más cuando es depositado ese dinero en los offshore y en el sistema bancario tuyo, de tu propiedad, claro, que es el que mantiene el encaje, esa famosa economía soterrada, ¿verdad? O subterránea, vamos a llamarla así, que eso en todos los gobiernos, mi hermano, funciona. Y a mí lo que me preocupa, Ricky, es que nosotros asumamos, sí, asumamos como un hecho válido, sí, un hecho consumado, y que nosotros actuamos junto con los Estados Unidos. Señores, aprendan mejor, quedan mejor diciendo, nosotros no tuvimos nada que ver. Esa es la posición más correcta. ¿Será que perdimos la identidad ya, Tomás? Porque se ha luchado mucho con esto de la identidad del dominicano. ¿Por qué República Dominicana tiene? Porque si fuera que matan un haitiano en la frontera, entonces el Departamento de Estado inmediatamente nos acusa de racista, derechos humanos, de xenófobo, derechos humanos, de violadores. Si es una lancha que viene llena de gente y le caen a bombazos los norteamericanos y los matan, y nosotros asumimos que actuamos conjuntamente con ellos, entonces nosotros somos héroes. Y a lo mejor van y nos dan una placa de reconocimiento. Claro. Y entonces hay que aterrizar, porque ese análisis que tú haces es muy interesante y abarca otras cosas y otros conceptos. Hay que aterrizar en estas reuniones que se hacen. Por ejemplo, una reunión que se trató este fin de semana con el PRM, entre comillas, porque ahí estaban realmente la gente. Raúl Reyes. Yo dije Rafael, Raúl Reyes. Y entonces digo yo, esas reuniones que se tocan los aspectos de la tasa de cambio, si bajó, si no bajó, el déficit fiscal y comercial, la que sé yo qué vaina, que sé yo qué. Pero ese tipo de temas, Tomás, que es parte también del patrimonio moral de una sociedad, que frente a la Organización de las Naciones Unidas, cuando tú te paras ahí en ese escenario, tú tienes que mostrar que tu sociedad y tu país tiene moral, tiene una soberanía moral. Eso no se toca, porque todo eso está consensuado. Aquí se ha consensuado todo, con los jinetes y la vaina, todo está conceptuado. Entonces hay algo que, señores, que también hay que meterlo en el paquete cuando uno conceptualiza. Señores, es el patrimonio moral de una sociedad que nos representa a nosotros, por no decir nosotros la representamos a ella. Y ahí es que tú te has metido, ¿verdad? Y yo lo veo así. O sea, no solamente el aparataje en sí, sino dónde está realmente nuestra identidad, dónde se ha oído. El ideario de Duarte en ningún momento acepta eso. No. Jamás. Oye, ahora mismo, la Guardia norteamericana y la agencia de la DEA anunció que iba a bombardear la frontera con México para evitar el trasiego de drogas hacia los Estados Unidos. Y la presidenta de México, que no tiene nada que ver con narcotráfico ni nada con esa vaina, dijo, tengan mucho cuidado, porque si una de esas bombas cae dentro del espacio territorial de México y mata a un mexicano, ahí hay problemas. Buen ejemplo. Entonces, tú me vas a decir que la señora Sheinbaum es narcotraficante o que apoya el narcotráfico. No. Quienes apoyan el narcotráfico son los que combaten un tipo de narcotráfico y aceptan otro. Esos son los verdaderos narcotraficantes. Porque usted conoce algún narcotraficante que tenga origen anglosajón o que sea descendiente de irlandeses. Claro. Y el problema, como tú señalas, es la connivencia señores, que tú dijiste ahorita, la hipocresía.
La hipocresía de tratar esos temas, porque déjame decirte, ese crimen organizado, y su nombre lo dice organizado, actúa al margen de los estados, y los estados lo conocen eso. Tú tienes un evento, por ejemplo, yo estuve en Culiacán una vez, una serie del Caribe, y yo seguí mucho eso, fui al cementerio de los narcos a ver, que es una vaina histórica eso, y yo le preguntaba a la gente, y él me dice, el narco nos ha tocado a todos familiarmente, y tú sabes lo que hacen esos narcos, y no lo sabe el Estado mexicano, y la municipalidad y todo. Se está celebrando un evento turístico como una serie del Caribe que incluso pertenece mucho, y por eso queda también en México, en los carnavales en febrero allá en México, y hay mucha gente que va a los estadios y que sé yo qué, pero esos tipos se retraen de cometer cualquier acto en la vía pública, cualquier asalto, cualquier cosa, y esos mismos frentes del crimen organizado se retiran para mantener el orden, para que no sea afectado turísticamente la sociedad mexicana. Claro. Oye, ¿hasta dónde estoy llegando yo? ¿Y quién fue que...? Y cuando uno salió dijeron, ahora mismo es la que se yo que hay un enfrentamiento que se yo que desde que uno salió y cogió ese aeropuerto se armó un lío de una vez que esa vaina, pero ellos preservaron el orden y la cuestión. Claro. Oye, ¿a dónde llega esa vaina? La mafia de Chicago, para que estemos claros, es la que encuentran, son las que agarran al estrangulador de Boston o al destripador. El destripador. Porque cuando el FBI y la CIA y todos los organismos de inteligencia y seguridad de los Estados Unidos no podían, fueron donde la mafia dijeron, ustedes pueden ayudar resolver este problema. Sí, nosotros lo vamos a resolver. Para que se... Y lo resolvieron. Y aquí en la capital dominicana, una de las razones fundamentales del PEME era porque cuando había movilización en contra del gobierno por la carestía de los productos de primera necesidad, por los apagones, por las cosas, entonces yo recuerdo allá en mi barrio, en Cristo Rey, donde yo me crié, en Cristo Rey decían los muchachos que estaban relacionados con el narcotráfico o el microtráfico, y que no podemos calentar el barrio. Aquí no se va a quemar goma, aquí no se va a tirar piedra, aquí hay que garantizar el orden. El orden, así mismo. Porque el Estado, a través de esa gente, garantizan el orden. ¿Cómo? Fiesta y sancocho en la esquina, en el colmado. Y todo el mundo va a tener su marihuana y su cocaína para que nadie tire una piedra y para que nadie queme una goma. Sí. Óyeme, control social de esa magnitud. Sí, señor. Y en los Estados Unidos no existe eso mismo. Adiós, por Dios. Pero ven acá. Claro. Y más en un país que todo el mundo tiene un Magnum 348 en los bolsillos. Que puede comprarme toda la vaina y una AK-47 y te queman el pedazo y vaina. Ahí hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado. Eso es una de las cosas que más se ha criticado, el asunto de las armas. Y uno lo ve continuamente, un loco que entra en una escuela y mata 14 muchachos. Sí, pero los Estados Unidos... Sí. En su texto constitucional, creo que en la enmienda quinta, estableció el derecho del pueblo norteamericano a tener armas. Y la aplicación de la ley como es. Porque si tú haces un acto de que hay pena de muerte en algunos estados. Ese riesgo... Y te llevan y todo el mundo aplaude la pena de muerte. Ese riesgo yo lo acepto como parte de un esquema donde todo el mundo puede tener un arma. Ojalá que podamos nosotros hacer lo mismo aquí, porque aquí quienes tienen armas son los tigres y los delincuentes y los funcionarios de los gobiernos. Y los ciudadanos comunes y corrientes no tenemos posibilidad de tener una ametralladora, de tener un fusil, de tener un R-15, un M-16. Porque lo que tú dices es para defensa propia. Esa es la idea y eso es lo que realmente se ha dilucidado. Y se ha conceptualizado en torno a eso de tú tener un arma en tu casa como defensa. Ahora, si tú coges esa arma y te vas a donde el vecino a atracarlo, entonces hay problemas ahí serios porque te la van a aplicar de verdad la ley. Sí, claro que sí. No es como aquí, que hay gente que, como decíamos, el debido proceso para los imputados, no, el debido proceso para los dos. Y al que tú le causaste el daño, ese es el que debe salir más ganancioso en el proceso judicial. Ese es el que debe tener más ganancia de causa, ¿verdad, Tomás? Tú como
como profesional del derecho. Me narró un señor, un dominicano de Baní, que vive en los Estados Unidos. Me narró un episodio increíble. Él me dice que venía de los Estados Unidos para su casa. Y él tenía 2 personas que le cuidaban su casa, una pareja, un hombre y una mujer. Y llama para que vayan a buscarlo al aeropuerto y que le lleven una pistola que él tiene al aeropuerto para él del aeropuerto ir a su casa con un arma. Me dice que el primer asunto que le ocurrió fue que cuando le dieron el arma y él le tomó el peso, se dio cuenta, sacó el peine, no tenía una bala el peine. Lo estaban esperando en su casa para matarlo. Y de hecho le robaron $30,000, le llevaron las prendas, unos relojes, le llevaron todo. Y las personas que hizo todo el robo están todos en libertad. Todos en libertad. Y él no ha podido recuperar nada. Al contrario, el que lo agarran preso fue a él. Porque cuando llegó, antes de llegar a su casa, pasó por el destacamento de la policía. Mire, yo vengo de los Estados Unidos, que voy para mi casa, mandé a buscar mi arma, un arma de fuego mía, y mire cómo me la trajeron sin bala, y yo presumo que algo debe estar ocurriendo en la casa. La policía cogió con él para la casa. Y la gente que lo estaban esperando para matarlo, dijeron, no, esta arma que está aquí, que es ilegal, es de él. Y al que agarraron preso, óyeme, al que agarraron preso fue a él. Atención, Ministerio Público de Baní, porque en Baní han ocurrido muchas cosas extrañas, en Baní han ocurrido cosas extrañas, como han ocurrido en otros lugares, y de los cuales vamos a hablar, pero después de la pausa. Vamos a dar un cambio institucional y cuando regresemos vamos a hablar de la reunión de Jarabacoa y vamos a hablar de Senasa. Y me voy a referir al caso de Juan Soto, que ya lo eligieron embajador. Tengo una opinión muy bien dedicada. Se dejan usar por este grupo de tigres. Que dominan muchísimas cosas y yo sé hasta dónde llega el dominio de esa gente. Pero vamos a dar un toquecito nada más. Sí, vamos allá. Para escuchar los comentarios y entrevistas del Dr. Tomás Castro, visite y suscríbase a nuestro canal Diario 305 y déjenos sus opiniones sobre cualquiera de los temas que tienen que ver con nuestra comunidad dentro y fuera del país. Bueno, el tiempo se nos acabó. Será pues hasta mañana que estaremos nuevamente con ustedes. Que Dios y el espíritu de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón iluminen la conciencia de los dominicanos para seguir luchando en favor del humilde y sufrido pueblo dominicano. Nos vemos mañana. Buenos días. Vea los comentarios y entrevistas del Dr. Tomás Castro las 24 horas del día visitando nuestro canal Diario 305.